Hola amigos de YouTube. Amantes del anime, bienvenidos a mi canal, les habla Animec Pro, es para mí un placer presentarme a ustedes como su nuevo servidor. Y les traigo un video analizando un poco desde mi perspectiva, mi punto de vista a un tema, y es explícitamente porque el Kaioken utilizado por nuestro antihéroe favorito Goku, en la batalla contra Vegeta en la Tierra, cabe resaltar que fue épica, pero no tiene sentido, me explico. La primera vez que el Kaioken se nos presenta, se nos explica que el Kaioken es una técnica poderosa que consiste en multiplicar todas tus estadísticas de combate como fuerza, resistencia, velocidad, etcétera etcétera y etcétera XD. Pero trae un gran problema, y es que sobrecarga el cuerpo. Pa' que no digan que estoy metiendo relleno, voy al grano, jajajaja XD. Goku cuando pelea con Vegeta dice Kaioken y después dice doble Kaioken, cosa que no tiene sentido, pues el Kaioken y el doble Kaioken es el mismo como se mostró en el anime y en el manga, porque la base del Kaioken es multiplicar, y si el Kaioken mínimo debe de multiplicar por 2, ¿por qué? ¿Pero por qué? Cuando dijo Kaioken por 2 se multiplicó por 2, o sea, no hubo diferencia en el aumento de poder, al momento de ejecutarlo. Oye, despacio, cerebrito. Acordémonos que cuando Goku llegó a la Tierra después de su entrenamiento en el otro mundo con Kaiosama, su poder era de 8000, y si no me creen pregúntele a Vegeta XD. ¡Es de más de 8000! ¿Qué? ¿8000? Debe ser un error, la máquina sufrió una descompostura. Al hacer su primer Kaioken, este poder de 8000 se multiplicaría por 2, esto da como resultado 16000 de poder. Al hacer el doble Kaioken, su poder entonces se multiplicaría por 3, sería de 24000, suficiente para patearle el trasero, y todos sabemos que Goku en ese momento obtuvo un poder de 16000, que como vimos no fue suficiente para enfrentar al príncipe sin reino Vegeta XD. ¿En qué estaba pensando Akira en ese momento? Hola, cerebro, ¿estás ahí? Una total incoherencia. Akira a las matemáticas se las pasó por el... Fue un despropósito a la matemática. Voy a investigar si en Japón los números son distintos a los de por estos lados. XD. Aunque entiendo cualquiera quisiera evitar las matemáticas, aunque a mí me fascinan. Ahora, el error siguió manifestándose en el anime y se dio en la saga de Namek cuando Goku les mostró el Kaioken a nuestro capitán Robacuerpos. Ginyu solo dijo Kaioken y pasó de 90000 a 180000, o sea que según nuestro Akira el Kaioken y el Kaioken por 2 nos mostraba el mismo resultado. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. Todavía estás a tiempo para ir al cole o tomar clases particulares de matemática XD. Ok, realmente ya no necesita hacer eso. ¿Cuál dijiste que era tu superpoder? Soy rico. Si miramos en las guías de Daisenchu, donde se muestran los poderes oficiales de su obra, nos damos cuenta que aún sigue sin saber de matemáticas XD. Pero tiene sentido, pues el doble Kaioken duplica su poder. Lo que Akira no tomó en cuenta o se le olvidó es que el Kaioken normal duplica o debería duplicar sus estadísticas, o sea que ambos duplican, lo cual es incorrecto, pues él estableció en la saga Saiyajin que los dos eran aumentos separados, pero en Namek se le olvidó y dio a entender que era el mismo, cosa que dio a entender también en las Daisenchu. Aclaremos entonces el funcionamiento del Kaioken con las mismas pautas que el autor nos dio en su manga. Y es que el Kaioken se multiplica por el número que se utilice. Por ejemplo, el doble Kaioken duplica. El triple Kaioken triplica, el cuádruple Kaioken cuadruplica, y así se aplica. He estado leyendo poesía. Obviamente multiplica el estado base. Excepto en Dragon Ball Super, que lo combinó con el Super Saiyajin Blue en el anime. En el manga esto sucedió en el torneo de poder, pero no le salió tan bien como en el anime.
El Kaioken es como las tablas de multiplicar, si yo digo 8 por 1 me da 8, como vemos es el mismo resultado, pero si en cambio digo 8 por 2, me da 16, o sea se duplicó el valor. Por eso, cuando Goku dijo Kaioken su poder se duplicó, es obvio que su poder no se multiplicaría por 1, y cuando dijo Kaioken por 2 se duplicó igualmente, lo cual es el error porque debió triplicar, porque son dos aumentos distintos de poder y los dos no podrían duplicar por igual. Espero que les haya gustado este video donde dejo mi opinión que no es la verdad absoluta. Gracias por la atención. Gracias a todos los que me regalan algo de su tiempo, que para mí es invaluable, y agradezco a aquellos que vean este video completo. Son pocas las personas que lo hacen y estoy agradecido de antemano con esas personas. Espero me apoyen en este proyecto que hoy comienza con mi primer video en YouTube, donde mi intención es compartir mis opiniones e ideas de este mundo que nos encanta a muchos como lo es el anime. Espero me ayuden con sus likes si quieren más contenidos como estos. Y para que crezca el canal no les cuesta nada, en cambio para mí, vale mucho, además es gratis. XD, y si quieren dar dislike también son bienvenidos. En la caja de comentarios dejen sus opiniones, sus críticas que sean constructivas, que ayuden al canal y a mi persona. Hasta un próximo video, adiós.